Tenemos aquí dos de las novedades más importantes que se han presentado en el segmento del 4x4 en el último año. Por un lado, el nuevo Ford Bronco y por otro, el recién nacido Ineos Grenadier. Son dos claros ejemplos de lo que podemos encontrar en el segmento del 4x4 más puro y duro y que están llegando a los concesionarios. Además, tienen una imagen impresionante, ¿no, Néstor? Sí, son dos todoterrenos puros espectaculares que vamos a probar tanto por carretera, pero sobre todo en off-road. Por eso hemos venido a Catrial Park para comprobar sus capacidades, cómo vienen de preparados y qué tal se desenvuelven en el franqueo de obstáculos, en el TT más puro. ¿Vamos a verlo? Un TT americano, el Ford Bronco, contra un TT anglo-francés, el Ineos Grenadier. Son dos coches de procedencia bien diferente. El Ford Bronco es la reedición del clásico de la marca estadounidense de mediados de los años 60, pero con toda la tecnología del siglo XXI. Mientras que el Ineos Grenadier es el primer modelo de esta nueva marca de origen británico especializada en la construcción de vehículos 4x4. Un todoterreno construido a conciencia para el off-road y que acaba de empezar su andadura comercial este mismo año. Los dos se dirigen a un público similar, personas que buscan un coche para todo, con capacidad de carga, grandes aptitudes para el todoterreno y, sobre todo, con una estética imponente. Ambos confían en la estructura clásica de los TTs más puros: chasis de largueros y travesaños, eje rígido trasero, transmisión integral con reductora, diferenciales bloqueables y un potente motor bajo el capó. En el caso del Ford Bronco se confía en un propulsor V6 de gasolina con 2.700 centímetros cúbicos que da 334 caballos. Se acompaña de una caja de cambios automática de nada menos que 10 velocidades. En el Ineos Grenadier encontramos un motor diferente, un diésel, también de 6 cilindros, pero en línea, de origen BMW, que da algo menos de potencia, 249 caballos. Aunque debéis saber que Ineos también vende este coche con motor de gasolina y 286 caballos. La caja de cambios es automática de 8 velocidades. También son dos TT muy diferentes estéticamente. El Ineos Grenadier tiene un aire muy british, recuerda a la anterior generación del Land Rover Defender, tanto en sus proporciones como en algunos detalles de su diseño. Es muy clásico y a la vez de líneas contundentes, casi diríamos que de estilo militar. El Grenadier demuestra a primer golpe de vista que se ha diseñado para el todoterreno más puro y duro. Mirad este detalle, en el Grenadier encontramos este adhesivo con la bandera francesa que nos indica que se ha fabricado en Hambach, que es el lugar donde está la factoría que Ineos compró a Mercedes-Benz para fabricar precisamente este vehículo. Pero en realidad, el Grenadier se ha diseñado en Gran Bretaña. Esta unidad con acabado Trailmaster, el más enfocado al off-road, viene equipada con toma de aire elevada, escalera, cinturón de herramientas y neumáticos all-terrain, con bastante taco sobre llantas de acero de 17 pulgadas. El Ford Bronco llama la atención por su contundente parrilla con faros redondos iluminados en su contorno, una acertada mezcla de estilo retro y actual, un poco como su rival. El acabado Outer Banks, el que veis, viene de serie con llantas de 18 pulgadas con neumáticos 255-70 R18 All Terrain AT. Existe otra terminación un poco más preparada para el off-road, llamada Badlands, que identificaréis por las barras del techo y las llantas de 17 pulgadas, con neumáticos incluso con más balón y más taco. El Bronco tampoco oculta su origen estadounidense. Está fabricado con orgullo en Michigan. Nos lo indica en esta etiqueta aquí y aquí en esta pequeña plaquita en la consola. Nuestro Bronco equipa taloneras, útiles para proteger la carrocería, pero sobre todo para subir y bajar del coche con comodidad, porque en estos coches el habitáculo está muy alto. Su rival, el Grenadier, también venía con un juego de estribos todavía más grandes. Hablando de tamaño, los dos se acercan a los 5 metros de largo. El Bronco 4,81, el Grenadier 4,90, un poco más. Miden casi lo mismo de ancho, algo más de 1,90 m.
Y el Ineos es bastante más alto, 2 metros frente a los 1,85 del Ford. Disfruta de la mejor y mayor oferta de renting. Para todas tus vidas, coches.net. Con estas dimensiones y sus formas bien cuadradas, pues estos dos todoterrenos la verdad es que no son demasiado confortables en carretera porque se escucha mucho el ruido aerodinámico e incluso el de la rodadura. En el caso del Grenadier con estos neumáticos de tacos, pues se escucha más que en el Bronco. Y son dos coches que, digamos, tampoco... La eficiencia no es su punto fuerte, ya que el Grenadier homologa 12 litros de media y ahora mismo me está gastando 13,3, que es un registro bastante alto. Pero luego tenemos aquí debajo del capó un motor diésel que la verdad es que me encanta. Es potente, es bastante fino e incluso su sonido es muy bonito. Y va asociado a este cambio automático de 8 relaciones que es muy suave en cuanto a las transiciones. Está bastante bien. Es un coche que se siente aplomado, pero tiene un gran hándicap y es la dirección. La dirección de este Ineos Grenadier es el punto flaco porque es horrible. Está muy desmultiplicada, el coche gira muy poco, incluso tiene una zona media donde no hace nada. Un gran pero. Al volante del Bronco se siente un coche más ágil y es que si los vemos en la báscula, el americano pesa 600 kilos menos que el Ineos Grenadier y obviamente por ahí ya notamos una mayor agilidad. También tenemos una dirección menos desmultiplicada, más directa, con un guiado, digamos, más preciso y en una carretera secundaria como la que estamos ahora, obviamente la conducción es mucho mejor que la de su rival. Aquí también se nota muchísimo el ruido aerodinámico y es que teniendo en cuenta que podemos desmontar el techo y las puertas, pues se cuela un poquito más de ruido, no está tan insonorizado como el de su rival. Pero al fin y al cabo estamos hablando de unos niveles aceptables y sí que es verdad que en el Bronco deberemos llevar la radio un poquito más alta que en el Ineos para escucharla mejor. Cosas de los todoterrenos. En cuanto al consumo, el Bronco homologa 13,4 litros a los 100 kilómetros y sorprendentemente ahora mismo llevamos una media de 11,4, pero debemos tener en cuenta que hemos hecho mucha autopista para venir hasta aquí y un poquito de secundaria. Aún no hemos hecho el off-road, que es donde se va a disparar este consumo. Un consumo que, hay que decirlo, es de gasolina. En general, el Bronco es un coche que se siente más aplomado en la carretera, más ágil, otra vez lo repito, y es que sí, el coche balancea, porque es un coche alto, es un coche pesado, grandullón, pero lo hace diferente. Apoya y gira, mucho más directo. En definitiva, tal y como nos explica Néstor Abarca, ninguno de los dos está diseñado para el máximo confort en carretera, pero parece que el Bronco va un poco mejor en asfalto que el Grenadier, en general. La posición de conducción en los dos es muy elevada, propia de un todoterreno. En el Grenadier todas las regulaciones de asiento y volante son manuales, nada es eléctrico. Por cierto, los asientos, unos recaros, son bonitos y cómodos. Encontramos un salpicadero muy original, con unas formas muy verticales, repleto de diales y pulsadores, muy de estilo aeronáutico. Mirad si no la cantidad de pulsadores que hay en el techo. Sirven para bloquear los diferenciales, por ejemplo, activar algunos programas de conducción y activar accesorios que pueden instalarse como un juego de luces de largo alcance o un cabestrante, por ejemplo. Curiosamente, en el Grenadier no hay cuadro de instrumentos, solo una pequeña pantalla con los testigos de alerta. Para ver la velocidad o el consumo hay que desviar la mirada hacia la pantalla central. No es lo mejor, hay que acostumbrarse. Esta pantalla ofrece menús quizá un poco falto de gráficos, pero que ofrecen mucha información, son muy completos. Hay uno específico para off-road.
También destaca el volante con una buena forma y agarre, esta palanca de cambios derivada de BMW y las palancas para insertar la reductora o poner el freno de mano, al viejo estilo. No hay cargador inalámbrico, que sí tiene el Ford. Los acabados son buenos y el material utilizado en todo el habitáculo se ve de calidad y resistente. Pensad que el interior de este coche está preparado para lavarse con manguera. El salpicadero del Ford Bronco es muy diferente. Se percibe más moderno. Tiene 2 pantallas digitales, una de ellas para el cuadro de instrumentos. Permite personalizar la información que recibimos mientras conducimos, bastante completa. La pantalla central es de 12 pulgadas y ofrece los menús del sistema SYNC 4 de Ford, también muy completos, intuitivos y con buenos gráficos. Como curiosidad, tiene los pulsadores de los elevanuras y los del ajuste de los retrovisores en la consola central, no en las puertas. Esto es así porque, no lo olvidéis, este coche puede descapotarse por completo, incluso desmontando las puertas. El Bronco, a diferencia de su rival, equipa entrada y arranque sin llave. También trae de serie climatizador bizona, cargador inalámbrico y este dial con el que se activan los diferentes programas de conducción, y también la reductora, de forma electrónica, no por palanca como en el Grenadier. El bloqueo del diferencial central, el del diferencial trasero, la desconexión del control de estabilidad y la activación del sistema Trail Turn Assist, para mejorar el radio de giro, se activan mediante estos pulsadores en el salpicadero. Todo de forma eléctrica también, como el freno de mano, que tampoco es de tipo palanca. El interior del Ford Bronco quizás es menos espectacular que el del Grenadier y se ve peor acabado. Hay mucho plástico duro por todas partes, de aspecto algo pobre. Está en la línea con el estándar que se pide en mercados como el estadounidense. Las plazas traseras del Ford Bronco destacan por la distancia entre filas muy buena. También hay mucho espacio al techo y mucha anchura. Equipa un apoyabrazos, bolsas en los respaldos de la primera fila, 2 tomas USB, pero curiosamente la toma de enchufe es de tipo americano, de 3 polos planos. Se necesita un adaptador. Y tampoco hay rejillas de ventilación. 2 puntos a revisar. El pasajero central debe lidiar con el ancho del túnel central, típico en un TT de este estilo. Por cierto, mirad cómo se mueve el cofre, no se ve demasiado robusto, la verdad. Las plazas traseras del Ineos Grenadier destacan por la altura al techo. Va más que sobrado. El resto de medidas son prácticamente idénticas a las del Ford, por lo que hay espacio de sobras. Debajo de la banqueta encontramos, entre otras cosas, una caja de fusibles y la batería auxiliar. El pasajero central también tiene que soportar un túnel de transmisión entre las piernas. No hay reposabrazos ni bolsas en los respaldos, pero sí rejillas de ventilación, 2 tomas USB y un enchufe de 230 voltios de tipo europeo. Los acabados del interior de las puertas también son mejores que los del Bronco. A la hora de cargar bultos hay que hacer un sobreesfuerzo para superar la altura del plano de carga, muy grande en los dos, especialmente en el Grenadier, que se va a 90 centímetros del suelo. A pesar de ser vehículos de 5 metros de largo, no esperéis un maletero gigante. En el Ford Bronco, la capacidad es de 504 litros, que puede ampliarse a 1.780 litros abatiendo la segunda fila. En el Grenadier hay más espacio de carga, son 2.035 litros de capacidad máxima, y la capacidad mínima, aunque no disponemos del dato oficial, se ve superior. El Grenadier puede montar estos rieles en el suelo para colocar ganchos. Encontramos hasta 12 en total, no está nada mal. También hay un conector de 12 voltios y bajo esta tapa un enchufe de 230 voltios. Por su parte, en el maletero del Ford Bronco encontramos detalles como esta toma de 12 voltios y 4 ganchos para sujetar la carga. Después de este repaso, toca analizar cómo se desenvuelven fuera del asfalto. Para eso han sido diseñados. Y antes que nada, miremos cuáles son sus ángulos característicos. El Ford Bronco, en esta versión Outer Banks, tiene un ángulo de entrada de 38,1 grados, de salida de 31,4 y el ventral es de 21,9 grados. La altura libre es de 26,1 centímetros. El Ineos Grenadier cuenta con una altura libre de 26,4 centímetros, prácticamente la misma que la del Bronco, un ángulo de entrada de 35,5 grados inferior, de salida de 36,1 grados superior, y el central es de 28,2 grados, también algo superior. La altura de vadeo es la misma en los dos, 80 centímetros.
Pensad que esto que veis en el Grenadier es una toma de aire, no un snorkel sellado. Las transmisiones son algo diferentes en estos dos TT. En el Ineos encontramos una transmisión integral permanente con bloqueo de diferencial central, además de diferencial trasero y delantero también bloqueables. El Ford Bronco, por el contrario, monta una transmisión 4x4 de tipo parcial, es decir, no tiene diferencial central y solo podemos conectar la tracción integral fuera del asfalto. Cuenta con reductora y bloqueo de diferencial central y trasero, no tiene diferencial delantero bloqueable. Pero tened en cuenta que hay otra versión del Ford Bronco, la Badlands, con transmisión integral permanente de reparto automático más un diferencial delantero bloqueable, una configuración muy similar a la del coche británico. Para ser justos, hicimos que los dos coches afrontasen los obstáculos del circuito Catrial Park con las mismas armas y en las mismas circunstancias. Es decir, con la reductora insertada y solo bloqueando el diferencial trasero si fuese necesario. También aprovechamos sus programas específicos para todoterreno. En el caso del Ford Bronco, a través de su Terrain Management System. Por otro lado, en el Ineos Grenadier, optamos por activar mediante este botón en la consola del techo el único programa disponible, el Off-Road. Empezamos forzando un cruce de puentes en un paso con agujeros de unos 70-80 centímetros de alto. Y aquí vamos a comprobar hasta qué punto estos todoterrenos son capaces, con su recorrido de suspensión, de mantener la rueda, el neumático en contacto con el terreno o, por el contrario, van a levantar la patita. En el caso de los dos, pues vamos a sufrir bastante por las estriberas laterales. Pero bueno, vamos a comprobar qué tal se ve. Como veis aquí ya, al apoyar en el lado derecho, levanta bastante la rueda trasera izquierda, es lógico. Esto ya comienza a ser un cruce de puentes con cara y ojos. Y ahora al contrario, al apoyar la rueda trasera derecha, nos ha levantado la pata delantera izquierda. Pero nada, avanzando. El Ford Bronco, como habéis visto, avanzó sin dificultad, eso sí, perdiendo alguna de sus ruedas contacto con el terreno, pero lo hizo con mucha progresividad y al volante se percibió cómodo. Lo que os decía de los estribos, en este caso cuando afrontamos este tipo de obstáculos es esto, de lo que tenemos que cuidar sobre todo. En este caso son bastante robustos y no han sufrido mucho, y el terreno también estaba blandito, pero vamos, ya veis que han tocado. El superior ángulo ventral del Ineos Grenadier, que no la altura libre, hizo que en el mismo paso no tocasen sus estribos. El Grenadier también pasó con mucha comodidad y, como podéis ver, también copió muy bien el terreno, gracias a su buen recorrido de suspensión. El siguiente obstáculo fue una fuerte pendiente con posterior bajada en picado y giro a derechas. El Ineos subió con facilidad, tiene unos buenos neumáticos con mucho taco que agarran sin problemas, pero al volante se nota bastante pesado y grandote, más que el Ford. El giro de derechas, aunque lo hizo correctamente, puso en evidencia uno de sus puntos débiles. Uno de los problemas que nos encontramos con la Ineos Grenadier es precisamente que gira poco. Tiene muy poco ángulo de giro y ratonear en según qué circunstancias pues nos cuesta bastante más que con el Ford Bronco. El Ford Bronco sorprendió por la facilidad que trepó hasta la cima, empujado por un motor de gasolina que empuja muchísimo, que es todo suavidad, elasticidad y par a bajas vueltas. Pesa bastante menos que el Grenadier y eso se nota. De momento hemos coronado y el Bronco ha subido mejor que el Grenadier.
con mucha motricidad, con mucha suavidad y con mucha facilidad. Ahora veremos el cruce de puentes un poco más extremo que vamos a hacer a continuación. Pues muy bien también al Ford Bronco, la verdad es que ha superado con mucha nota esta bajada en pendiente y además un buen cruce de puentes, fantástico. El Bronco se mueve mejor entre árboles gracias a su menor radio de giro. Aquí tenéis la prueba comparándolo con el Grenadier. Concretamente gira en 12,2 metros frente a los 13,5 que necesita el Ineos. Además, el Ford puede hacer que ese radio de giro sea menor. Cuenta con un sistema, el Trail Turn Assist, que se activa con un pulsador en el salpicadero y que automáticamente frena la rueda interior para reducir el radio de giro hasta en un 40%. Aquí podéis ver el efecto que provoca. Ahora ha llegado el momento de probar el Ford Bronco con una de sus ayudas electrónicas, la que ellos le llaman conducción a un solo pedal, que no viene a ser nada más que un sistema de avance progresivo sobre el terreno. Es decir, lo activamos y lo único que tenemos que hacer es llevar la dirección y controlar la velocidad mediante el volante, mediante los botones de set. El coche va a ir muy lentamente y va a avanzar él solito sobre el terreno. Esto nos ayuda mucho cuando las dificultades nos superan, no lo tenemos claro y queremos ir con mucho cuidado a la hora de franquear el obstáculo. Para activar este sistema es muy sencillo, solo hay que activarlo a través de este pulsador en el dial y automáticamente se nos activa. Le damos la confirmación, ponemos la directa y con el botón de set vamos haciendo que el coche avance a la velocidad que nosotros queramos, en este caso a 3 km/h. Como veis, el sistema también frena de forma automática el coche, aunque la pendiente tenga mucho desnivel. Si tenemos dificultad para ver lo que tenemos delante del coche, la cámara frontal también nos ayuda a la hora de saber a lo que nos enfrentamos, claro. Acabamos la prueba con un paso de agua y barro bastante profundo, con una salida complicada por un pequeño cortado vertical que costaba superar debido a lo resbaladizo del terreno. Con todos los programas off-road activados, en el caso del Bronco, el del barro, el bloqueo central y el bloqueo del diferencial trasero, ninguno de los dos pudo salir de la poza por sí solo. Al final, acabamos enganchados, como suele ocurrir a veces, pero no hay nada que no tenga solución. Para superar este obstáculo era necesario contar con un diferencial delantero bloqueable que solo tenía el Ineos. Este elemento que el Grenadier trae de serie también lo podemos encontrar en el Bronco, en el acabado Valdance, tenedlo en cuenta. En definitiva, con el diferencial delantero bloqueado, mirad cómo superó el último tramo de la charca sin problema. A veces, en todo terreno, un pequeño detalle marca la diferencia. Este comparativo, entre otras cosas, nos ha mostrado que el Ford confía un poco más en la electrónica que el Ineos, por sus programas de conducción off-road, por el automatismo de su sistema de conducción a un solo pedal o por el Trail Turn Assist. El Grenadier, en cambio, tiene unas transmisiones más al viejo estilo, más simples y mecánicas, exceptuando el programa off-road. Con o sin electrónica, los dos son excelentes TT para pasar un rato divertido en la montaña. Siempre con respeto, o poniéndolos a prueba en circuitos especializados como el del Trial 4x4.cat. El inconveniente es que hay que hilar muy fino, porque golpear la carrocería en todoterrenos que cuestan 88.552 euros en el caso del Ford Bronco Outer Bank o 93.930 euros en el caso del Ineos Grenadier Trial Master que os hemos mostrado,
duele bastante. Bueno, pues llegamos al final y ya habéis visto de lo que son capaces. Y la verdad es que quedan pocos coches así que puedan hacer todas estas cosas. ¿Cuál nos ha gustado más? Pues los dos en general, cada uno tiene sus pros, tiene sus contras, ¿verdad, Jaume? Sí, la verdad es que los dos han superado muy paralelamente los obstáculos, los dos se han enganchado en el mismo sitio y los dos nos han hecho pasar un rato muy agradable, Néstor. La verdad es que merece la pena disfrutar de estos coches, no solo en carretera, evidentemente, no solo en familia, o también en familia, pero sobre todo haciéndolo en off-road, porque En un sitio como este, fantástico para la práctica del 4x4. un sitio para trialear y dejar los coches pues como tienen que quedar, ¿verdad, Néstor? Como tienen que quedar, Claro. llenos de barro. Bueno, ya solo queda saber vuestra opinión. Queremos que nos comentéis cuál os ha gustado más de los dos. El Ford Bronco, el Ineos Grenadier, cualquiera de los dos, ¿verdad? Pues bajáis abajo a los comentarios, nos lo dejáis, os leeremos y si tenéis alguna duda nos la dejáis también y os responderemos, estaremos encantados. Y si todavía no lo habéis hecho, pues darle al me gusta, que siempre se agradece, os suscribís al canal y activáis la campanita para estar al tanto de todas las novedades que vayamos subiendo en las próximas semanas. Y nos podéis seguir en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, estamos en todos lados, ya lo sabéis.